radiolosangeles.cl presenta Yo elegí educar, un programa de la Universidad de Concepción y la Dirección de Educación Municipal, dedicado a la pasión, compromiso por educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en un nuevo programa de Yo elegí educar. Hoy día jueves 22 de abril. Estamos aquí con la mayor energía posible. Estamos con un ánimo especial porque el día de hoy queremos seguir hablando de educación. Queremos seguir hablando de la vocación de estos agentes tan importantes para nuestra sociedad que son los profesores. El día de hoy tenemos a grandes invitados, pero antes de presentarlos quiero mencionar que este es un programa que está organizado por estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología de la Universidad de Concepción, en alianza con la Dirección Comunal de Educación. El día de hoy estamos transmitiendo este programa a través de la radio Los Ángeles, quienes amablemente, ¿cierto?, apoyaron esta iniciativa y están con nosotros aquí haciendo esto realidad. El día de hoy tenemos a dos invitados, a invitados varones que esta semana nos acompañan, invitados que tienen harto que contarnos, harto que decirnos sobre su experiencia en la educación. Quiero presentar en primera instancia, él es profesor de Ciencias Naturales y Biología, egresado desde la Universidad de Concepción, de nuestro campus Los Ángeles. Durante su formación fue un fiel voluntario por las ciencias del programa Explora e integrante del grupo Historia Natural de nuestro campus. Él está actualmente trabajando en el Liceo Miguel Ángel Cerda Leiva de la comuna de Mulchen. Bienvenido el profesor Gonzalo Sangüesa. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por hacerme partícipe de esta iniciativa tan buena que es Yo elegí educar, esta transmisión y hablar de educación hoy en día. Muchas gracias a ti, Gonzalo, por hoy día estar con nosotros. Y por otro lado tenemos a un profesor de educación diferencial. Él es docente actualmente en la Escuela José Manso de Velasco de 953. Ha participado activamente en programas de integración escolar y tiene un diplomado en convivencia y mediación escolar. Dejamos con ustedes al profesor Pablo Jara. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, estimado. También el saludo hacia el colega. Muy contento también de la invitación a este programa, porque la verdad es que hacen falta estas instancias en donde podamos hablar de esta temática que yo creo que es interesante para todos. Así que nuevamente muy agradecido y que esto salga lo mejor posible y que conversemos todo lo que se pueda acerca de educación, que es el tema que me encanta. Así va a ser, agradecerle a los dos nuevamente por hoy día tomarse el tiempo y estar con nosotros. Y antes de iniciar, ¿cierto? Lo más importante que queremos saber, que queremos aprovechar la instancia de que ustedes estén acá con nosotros y obtener mucha información, muchas experiencias, quiero invitar a Ariel Merino que nos va a contar, ¿cierto?, las noticias de esta semana, los avisos, los anuncios sobre este tema que nos amerita hablar, ¿cierto?, que es educación. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias, Francisco. Bueno, el día de hoy, en nuestra sección Yo elegí educar, avisos y noticias, tenemos una noticia súper interesante que es: Ministro Figueroa anuncia continuidad de programas Tutores para Chile para estudiantes de pedagogía. En junio del año pasado, el Ministerio de Educación lanzó la red Tutores para Chile, un programa que surgió frente a las dificultades que estaban presentando estudiantes de pedagogía para realizar sus prácticas profesionales. Es interesante. Y en la otra noticia tenemos Araucanía Aprende. Profesores jubilados enseñaron a leer a más de 4.000 niños vulnerables durante la pandemia. Hace más de 15 años que la Fundación Araucanía Aprende trabaja con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la educación más vulnerable de la región. La pandemia supuso una adversidad
en el método de enseñanza que la fundación utilizaba. Sin embargo, lograron sobreponerse gracias a la tecnología. En otras noticias tenemos a implantan tecnología sin conexión para la vuelta a clases en sectores rurales. En la escuela Juan Victorino Tangol de Tenaún se entregó kit rural de efecto educativo, una solución escolar que consiste en una tablet precargada de material educativo que permite ejercer un trabajo autónomo de forma experiencial y reflexivo de distintas áreas, tales como matemáticas, lenguaje, aprendizaje basado en proyectos y tecnología, entre otros. Ya en nuestra última noticia de esta semana tenemos STEAM en tu casa. Estudiantes aprenden a programar usando Internet de las Cosas. Más de 100 estudiantes de escuelas rurales de todo el país se han unido en una iniciativa llamada STEAM en tu casa, que busca entrenar a los alumnos en la resolución de problemas cotidianos a través del Internet de las Cosas. Una de las misiones del proyecto es acortar la brecha digital que existe entre los alumnos de las ciudades frente a las de las regiones y zonas rurales, quienes tienen un acceso más reducido de la conectividad. Tenemos un aviso esta semana que es que la Sociedad Chilena de Educación Científica va a hacer su congreso, su cuarto congreso, Educación Científica en Tiempos de Cambios, y amplió las fechas de recepción de comunicaciones hasta el 25 de abril. Si alguno de los profesores que nos escuchan durante esta semana quisiera participar, recuerden, tienen hasta el 5 de abril para enviar sus resúmenes. Muchas gracias por este espacio, Luis Francisco. Hemos terminado, que esté súper bien. Gracias a ti, Ariel, por mantenernos informados, ¿cierto? Con estos sucesos que ocurren en una semana, pero que finalmente inciden de alguna u otra forma en la educación. Quiero comenzar ya a conversar con nuestros invitados, quiero empezar a hacerle preguntas y quiero partir con la base en sí de este programa. Quiero partir el día de hoy sabiendo cómo iniciaron su proceso en la educación, cómo fue su formación como profesor. Quiero saber más de eso, quiero saber desde el momento en que decidieron dedicarse a esta gran labor. ¿Cómo fue? ¿Dónde estudiaron? ¿Cómo fue ese proceso? Voy a iniciar con el profesor Gonzalo Sangüesa. Oh, buena pregunta. Llevo años cuestionándome esa misma pregunta, ¿por qué elegir esta carrera? Y yo creo que ahora ya tengo la respuesta, sí. Todo comenzó, yo creo que en el liceo. Yo vengo de un liceo, yo salí de un liceo técnico profesional aquí en Los Ángeles y al liceo industrial. Por lo tanto, tú te imaginarás que la base en contenido y preparación para optar a una carrera universitaria no es la mejor ni la correcta para esa finalidad. Pero entre tanto camino ahí en el liceo, yo me di cuenta, y yo creo que es por lo que empecé a estudiar y quise estudiar para profesor, es que enseñando es la única forma en la que yo mejor aprendo. Entonces yo, para adquirir mis conocimientos, mis cosas, yo en el liceo comencé a explicarle todo a mis compañeros. Yo era de prestar atención en clase, hacer las actividades, y después conversar y explicarle a mis compañeros. Y me di cuenta que esa era la mejor forma para yo seguir aprendiendo, y yo creo que hasta el día de hoy es lo que más me motiva, que el explicar un contenido a alguien es lo que me lleva a mí al aprendizaje, y eso es lo que me motiva hasta el día de hoy. Pero un arduo, difícil camino me ha tocado. Gonzalo, ¿cómo fue esa experiencia en tu primera formación en la universidad? Súper compleja, te imaginarás que yo, al salir del liceo técnico, yo llegué a la universidad y para mí todos los temas eran nuevos. Para mí, yo me enfrentaba a lo más mínimo, lo que ustedes dicen. Yo veía a mis compañeros de ese entonces, de esa generación, biología 1, que es lo que tenemos en la carrera de biología el primer semestre, ya le hablaban de la célula, de cosas que eran como súper básicas, y para mí era un mundo total, absolutamente nuevo, todo era nuevo. La calculadora científica, yo nunca había ocupado una en el liceo. Y llegué a la U y me enfrenté a eso. ¿Y qué hace esto? Yo sabía que sumaban y restaban nomás, pues, y me pillé con una pila de cosas que en un momento yo dije, no, me superan, ¿no? Y fue muy, muy complejo esos primeros años de universidad, por una falta de base y de conocimiento, yo creo. Después justifiqué muchas cosas, igual irresponsabilidades propias de un adolescente, igual las justifiqué en eso, pero al principio sí fue un tema complejo la falta de contenido al ingresar a la universidad. Pero salimos adelante. Qué desafío, pero ahora está
como profesor igual. Y en el caso del profesor Pablo, ¿cómo fue su primera experiencia, cierto, de inserción en este sistema? Eh, bueno, la verdad es que bastante compleja. Cuando uno entra a estudiar pedagogía, es un mundo nuevo, como dice el colega. Ya hay muchas cosas que ocurren como tras bambalinas de un profesor, entonces, claro, un estudiante no se imagina estas cosas. Ahora, ¿por qué elegí la carrera de educación y por qué elegí educación diferencial? La verdad es de que hay dos respuestas. Así como que siempre he encontrado que el ser profesor, el estudiar educación, es atrincherarme por una causa, ¿ya? Y en todo esto que se ve en la actualidad de las injusticias sociales, ¿cierto? La desigualdad social, creo que igual con mi labor puedo aportar algo en eso, ¿ya? Entonces siempre ha sido mi bandera de lucha ser profesor. Ahora, otra historia también es que, bueno, por mi personalidad siempre igual me sentía un poco, no sé si marginado, pero desadaptado quizá a un sistema, ¿ya? Y por eso diferencial, ya, porque para trabajar con la parte que quizás está un poco más olvidada de la sociedad, ya aquella parte que está un poco desplazada de lo que se considera normal. Entonces, la verdad es que esas son las causas. Es la causa más honesta, creo yo, haber decidido esto. Qué potente eso, una bandera de lucha finalmente, el poder estar en una carrera y sobre todo en esa disciplina tan importante. ¿Cómo ha sido ese desafío de enfrentarse, cierto, a una educación que va a la lucha de integrarse, cierto, de integrar? ¿Se ha logrado o no se ha logrado, profesor, esa integración? Yo creo que en parte sí, en parte sí. Yo tengo una muy buena experiencia en el establecimiento en el que trabajo, ya que es la Escuela José Manso Velasco, o conocida como la Escuela 2, ya, y tengo la posibilidad de contar con colegas magníficos. La verdad es que me saco el sombrero plenamente con mis colegas, con el esfuerzo que le ponen cada día, con la motivación, ya, y con lo comprometidos que están con la educación de las niñas, ya porque es una escuela únicamente de niñas. Entonces, eso motiva y eso finalmente hace que uno vea resultados en el aula, ya aunque sea ahora aula virtual, y de igual forma uno ve los resultados. Eh, Ahora que ustedes están, cierto, contándonos un poco de su historia, quisiera saber esta diversificación en los colegios, el tener un liceo de niñas, o a lo mejor, bueno, hasta el día de hoy hay un colegio de niñas o liceo de niñas y pocos de hombres solo. Em, También tener liceos técnicos, tener colegios científico-humanistas, toda esta diversificación de opciones que tiene el sistema. ¿Ustedes creen que es algo positivo, algo negativo? ¿Cuál es la crítica que hacen a eso, profesor Gonzalo? Eh, por mi formación biológica, yo creo, siempre la diversidad va a ser lo mejor. Mientras mayor sea la diversidad, mayor es la interacción de alumnos con diferentes realidades. Entonces, si tú me preguntas solo un género, solo de un solo tipo, los alumnos tú los dejas encasillados en una decisión que están en una edad que es muy difícil saber realmente lo que yo quiero hacer para el futuro. La verdad es que en primero medio yo creo que ni un alumno tiene claro 100% el qué es lo que va a querer, por lo tanto ingresar a un establecimiento que está encasillado de una sola forma es muchas veces más por decisión de los padres que del alumno propiamente tal, y yo creo que no he visto estadísticas, pero yo creo que muchos de esos alumnos después tienen grandes oportunidades de al final no gustarles lo que están haciendo o que donde los encasillan, ya tú te vas a ir a un liceo científico humanista porque el papá dice yo quiero que tú seas doctor y lo tienen ahí doctor, ese alumno es capaz de, a lo mejor sí va a llegar a estudiar medicina, pero puede que nunca fue su sueño y al final igual termine una deserción en su proceso de aprendizaje, así que para mí siempre la diversidad para que el alumno conozca toda la opción y todo el naipe, todo lo que el mundo le puede llegar a ofrecer, siempre va a ser la mejor opción de vida. Qué potente escuchar eso hoy en día, ¿cierto? Sobre todo por parte de un profesor que propone, ¿cierto?, esta diversidad. Y en el caso del profesor Pablo, ¿cuál es su parecer ante eso? Bueno, la verdad es que bastante parecida a la del colega. Siento de que los estudiantes y también los apoderados deben tener muchísimas opciones de dónde elegir, ya variadas alternativas para educarse. Ya
por ejemplo, el hecho de que la escuela donde yo trabajo sea únicamente de niñas, quizás hay apoderados y que hay estudiantes que quieran estudiar en una escuela de niñas, ¿ya? O así también de varones. Entonces, yo creo que siempre tienen que existir las alternativas. Yo creo que también las autoridades deben jugársela por esto, por ofrecer mucho más alternativas a la gente, ¿ya? No solamente en esta tipificación de algunos colegios, sino que alternativas dentro del aula, dentro del establecimiento. Entonces, ahí yo creo que hay quizá una deuda. Una deuda con los alumnos, ¿se refiere usted? Sí, de todas maneras. Por ejemplo, el otro día leí en Facebook que había una nota que decía, ¿te diste cuenta que las asignaturas que te están salvando en este momento es arte, música y qué sé yo, orientación? ¿Ya? Porque finalmente son las asignaturas que van en directo desarrollo del ser. ¿Ya? Y en este tiempo de pandemia, donde todo está siendo un poco cuestionado, donde estamos encerrados, ¿cierto? Donde cuestionamos quizás lo que estamos haciendo, el tener el equilibrio en el interior, ¿cierto? El equilibrio intelectual nos está ayudando a sobrellevar esto, ¿ya? Y esa es la deuda finalmente, es incorporar mucho más arte, mucho más música, ¿cierto? Mucha más educación integral, más educación del ser en los establecimientos, al menos en mi parecer. Ya, Sí. comprendo el mensaje. Ahora, esta diversificación, ¿creen que incide, por ejemplo, en los resultados cognitivos de un estudiante o en la formación de un estudiante? Por ejemplo, si ustedes se van, no sé, al análisis del proyecto institucional educativo, de un colegio técnico, de un colegio científico humanista. ¿Por qué creen ustedes que existe una distinción tan grande entre, entre dos colegios que al final cumplen un mismo objetivo? Profesor Buena Gonzalo o pregunta. profesor Pablo. Si quieres, le cedo el lugar a Pablo mientras yo lo analizo un poco. Ya, Le paso le paso la pelota a Pablo. bueno, la verdad es que yo creo que muy temprano en el sistema escolar se va a saber el futuro de un estudiante, ¿ya? Creo que quizá no saber con exactitud, sino que me refiero, sé que suena de repente feo, pero quizá el techo. Sé que hay excepciones, pero sabemos que si un estudiante va a estudiar en una escuela rural, quizás no va a tener todas las opciones que va a tener un estudiante del sistema urbano, ¿cierto? Entonces, siento de que quizá esta diversificación debería ser un poco antes. Deberíamos entender, deberíamos captar cada uno de los talentos de los niños desde pequeños para ir fortaleciéndolo más adelante. Ya no creo que valga la pena ya en la media hacer esta distinción, sino que verlo un poco más antes. Sí, sí, igual concuerdo, debería ser mucho antes y retomando un poco lo que decía adelante Pablo, que tiene que ver mucho con qué es lo que queremos reforzar, porque quizás si nosotros antes hiciéramos esta diversificación, pero apuntando a lo que decía Pablo, que era lo emocional del alumno, como las artes, el deporte, nosotros quizás tendríamos colegios técnicos más enfocados en otras actitudes y no solamente en generar una mano de obra baratísima, que es lo que, seamos sinceros, que es lo que estamos buscando con un liceo técnico. Básicamente es hacer mano de obra muy, muy barata, decirle al alumno, usted de aquí va a poder salir a trabajar, pero realmente el alumno cuando sale de un liceo técnico, porque ese es el ejemplo, te das cuenta de que no podéis trabajar con ese título y te llevan después a estudiar a una carrera técnica, si es que quieres relacionarlo con lo mismo, y es como meterlo, encasillarlo ya hacia solamente el trabajo en un área más empresarial. Mire, qué buen análisis nos hacen aquí los profesores en realidad de partir, ¿cierto? Desde el principio, desde donde comienzan todas las cosas, ¿cierto? En el sistema educativo, partir desde la niñez, desde los primeros años de estudio para poder, ¿cierto?, incidir finalmente en estas habilidades, en estas competencias que después claramente se pueden reforzar en la educación media, ya sea en un colegio técnico profesional o en un colegio científico humanista, abriendo, como bien decía el profesor Gonzalo y el profesor Pablo, este abanico de posibilidades para poder fortalecer esa habilidad de los estudiantes. Ahora, quiero saber más de ustedes, de su vivencia.
supe por ahí que el profesor Gonzalo, él le gusta mucho el campo, le gusta, hoy día es el Día de la Tierra más encima, así que creo que es un día que amerita también hablar de esto. ¿Cómo esta disciplina, cierto, tan interesante como las ciencias naturales, podemos hacer que parezca aún más interesante en los estudiantes? ¿Cómo capturar esa atención? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, con lo del campo, sí, hablando sobre el Día de la Tierra, para mí todos los días son el Día de la Tierra, así que no caer solamente Ah, en el ya. estereotipo de que hoy es el Día de la Tierra, porque no lo vamos a cuidar solo hoy, son los Por 365 días de la Tierra. Bueno, ese amor hacia la naturaleza y hacia todo lo que me lleva a mí a ser profesor, nace primero porque yo nací criado en una casa llena de plantas. Si ustedes vieran mi casa el día de hoy, todavía es como una selva. Entonces mi mamá me inculcó desde muy chiquitito. Saludo a mi mamá si me está viendo, no sé si me está viendo. Saludos, mamita. Pero ella desde muy chiquitito, ella siempre jardineó, tuvo sus huertitas, todas sus cosas. Entonces ella me llevó a entender que claro, que uno es parte de este sistema y que uno tiene que estar rodeado de esto. Y al final es entender qué es lo que a mí me pasó en la universidad, fue entender simplemente la explicación técnica, científica de lo que está ocurriendo en mi huerta que estaba en mi casa, en mis plantas. Ah, ¿por qué la planta estaba fea? Ah, necesitaba luz, claro, por la luz. Entonces, al final la universidad a mí me llegó eso y es lo que yo trato muchas veces de irle explicando a todos los alumnos, que las ciencias naturales es la explicación de qué es la biología, la explicación de la vida, de cómo funciona la vida. Entonces, cuando uno ya entiende el porqué de las cosas, yo creo que es mucho más fácil para el alumno ir también entendiendo y ahí como que les cae el chip, entonces esto pasa por esto, sí, entonces llevar eso, lo que uno, y además es llevar lo que uno realmente hace, vive y cree al aula, yo creo que tiene mucho más valor para el estudiante que solamente un papel. Cuiden la tierra, y el profe que hace, nada, se cambia teléfonos todos los años, no anda en auto, no hace deporte, entonces uno tiene que vender lo que hace en realidad. Yo creo que ese es el aporte que tiene. Pero como volvemos a todo al inicio, ¿de cuándo parte esto? Desde que uno es chico, desde que uno es niño, que le van inculcando este amor hacia todo lo que es la naturaleza. Oh, y qué bien, qué bien que ese estilo de vida, en este caso el profesor Gonzalo, ¿cierto?, te lleve finalmente a poder enseñar en base a eso, en base a lo que tú creas, a lo que tú amas, que en este caso es el amor por la tierra, la naturaleza. Y no todos los profesores de ciencias naturales lo hacen, por eso también lo menciono, porque es difícil eso, predicar y practicar finalmente. Sí, Ahora no en hay el que caso del profesor... ¿Profesor? ¿Iba a No, decir nada, algo? no te. Ya. En el caso del profesor Pablo, ¿cómo es en este proceso diferencial con los decretos que hay, ¿cierto? Poder, porque hay que ser muy realista. Hoy en día al profesor de la disciplina se le hace mucho más fácil la toma de decisiones, el poder incidir en los alumnos. ¿Cómo el profesor, el educador diferencial, se puede meter, ¿cierto? Ahí puede empezar a trabajar con los chicos sin crear, ¿cierto? Esta distinción, porque se ha creado muchas veces. Hay profesores que como que se niegan un poco a este decreto que proponen los educadores diferenciales. ¿Cómo ha sido esa vivencia? ¿Cómo ha sido ese desafío? La verdad es que en un principio fue bastante compleja, ya la transición de pasar a de salida de recursos al aula común fue la verdad que bastante difícil, ya por ambas partes, por parte de los educadores diferenciales y por parte de los docentes de aula, ya. Trabajé en un liceo hace un par de tiempo y me di cuenta de que en los liceos es aún más fuerte esta negatividad al trabajo colaborativo, ¿ya? Pero una vez que llegué a la escuela, y vuelvo a mencionar mi escuela José Manso Velasco, me di cuenta de que realmente es posible trabajar en equipo, que cuando uno se pone bien las metas, fija bien los objetivos, puede alcanzar el fin último, ¿ya? También he tenido la posibilidad de que los colegas con los que trabajé dimos resultados con eso. Entonces fue considerado para próximos años seguir trabajando con ellos, ¿ya? Entonces, gracias a eso pudimos consolidar nuestro trabajo, fortalecerlo, ¿ya? Y ahora la verdad es que si tú observas una clase en la que yo participo, no hay mucha diferencia entre el docente de aula y el docente diferencial, porque ambos hacemos la clase en conjunto, entonces no se nota esta distinción.
pero es sin duda un trabajo que cuesta bastante, y la peor piedra de tope, la peor barrera son las personalidades de los profesores, indudablemente. Me imagino, me imagino que ha sido un desafío, y creo que esto es una tarea, ¿cierto?, que se debe dar desde la formación inicial del profesor, o sea, y yo también lo hablo, y creo que también a lo mejor ustedes lo vieron, porque uno se hace a la idea, claro, que el educador diferencial estaba en un rango más bajo que el profesor de la disciplina, que en ese caso estaba haciendo la clase, cosa que no es así, cosa que el profesor diferencial tiene la atribución, ¿cierto? Y tiene o sea, un profesional está ahí inserto en el aula, a veces sabe mucho más incluso para poder, ¿cierto?, manejar ciertas situaciones. Ahora yo vi que tiene un diplomado en mediación escolar, y a veces los profesores de disciplina no es que no puedan, sino que a veces el sistema los apura tanto con contenido, con cosas, que finalmente hay que apoyar y hay que dejarse apoyar por quienes saben y por quienes están ahí, en este caso que son ustedes. Ahora, yendo más al sistema educativo, me gustaría saber qué quisieran contarnos, qué quisieran decirnos con respecto a lo que se está viviendo, con respecto a este tema, ¿cierto?, que ha venido hace mucho rato, con respecto a los profesores, al desempeño de los profesores. ¿Cuál es el análisis y el mea culpa que hacen ustedes de su experiencia personal o de la experiencia con los colegas? ¿Qué piensan ustedes de todo esto, profesor Oh, Gonzalo? ¿pero sobre la escuelita online o la escuelita normal? ¿Por cuál queremos comenzar? Yo creo que partamos por la escuelita normal. Ya, yo creo que los grandes desafíos hablemos de clases normales, presenciales, es entender que no llegar al aula con una predisposición de que el curso es malo porque te lo dijo un colega. Yo creo que ese es el gran error, o de un alumno es malo porque está lleno de hojas negativas, o porque el colega dice conmigo no hace nada. Yo creo que el gran error a nivel de la escuelita presencial es la predisposición de un profesor de llegar con prejuicio hecho, ya con tener algo muy, muy de lo que te diga un colega. Sobre todo, a mí me pasó, yo salí hace súper pocos años de la universidad, este es mi cuarto año trabajando, y claro, pues uno llega como alumno, como un profesor nuevo de una semana a un establecimiento, y muchos colegas te dicen, no, este curso de aquí, este curso es complicado por esto, este curso es complicado por esto otro, este alumno no hace nada. Y claro, si tú llegas con ese prejuicio a la sala, créeme que el curso y el alumno lo va a notar totalmente, y lo más probable, y te lo garantizo, es que no te va a resultar la clase. Entonces yo creo que uno tiene que eliminar prejuicios y entender que el alumno, en una manera presencial y sobre todo ahora también online, el sentir el cariño y la preocupación del docente es fundamental para que él se motive a trabajar. De ahí ya podemos pasar todo lo que es también la escuelita online, que yo creo que el gran desafío es justamente el poder trabajar ahora con los alumnos que no tienen esa motivación, porque eso es algo real, no todos los alumnos están motivados para aprender, y muchas veces lo que era presencial, uno como profesor, al alumno que está motivado, siempre va a trabajar. El alumno con motivación siempre trabajó, siempre hizo su guía, era el primero en responder. ¿Y qué hace a uno? O al menos qué hacía yo, era dedicarle tiempo al alumno que no tenía motivación. Si era necesario irse a sentar al lado de ese alumno, me siento al lado del alumno hasta que trabaje. Y ese es el alumno que hoy en día yo creo que quedó a la deriva y en el olvido, porque nunca tuvo la motivación a nivel presencial, y online mucho menos, porque online el alumno que tenía la motivación, mantiene la motivación y sigue participando, sigue siendo el mismo alumno. Así que creo que esos son los dos como los grandes desafíos hoy en día. Sí, y creo que caemos muchos en eso de etiquetar, y ahí finalmente se nos hace mucho más fácil, ¿cierto?, creer un supuesto, una hipótesis y quedarnos ahí. En el caso del profesor Pablo, quisiera saber su apreciación sobre esto, sobre etiquetar, ¿cierto?, a los alumnos. Yo creo que nadie más que ustedes, ¿cierto?, los educadores diferenciales, saben lo que impacta es el etiquetar a los alumnos en el sistema, y finalmente impedir, ¿cierto?, que lleve un proceso de aprendizaje sustentable, bueno, cómodo. ¿Cómo lo ve usted esto? Sí, de todas maneras, la etiqueta siempre nos va a pesar un poco, ¿ya? De hecho, hasta nosotros mismos como adultos y como profesionales de repente caemos en la etiqueta, ya más que la etiqueta del par, del compañero, ¿cierto?
Y constantemente se está luchando con esto, y sobre todo los educadores diferenciales, ¿ya? En tratar de que el marginado no sea tan marginado y que esté dentro de lo común, ¿ya? Pero yo no estoy en contra de la etiqueta, ¿ya? La verdad es que hay etiquetas buenas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, decirle a una alumna, oh, ahí va mi futura astronauta, o ahí va mi futura profesora, ¿ya? Entonces, de esa forma, y a lo que me refería con la pregunta de hace un rato, ¿ya? De cómo logramos visualizar los talentos de los estudiantes a muy temprana edad, y a partir de eso, quizás direccionar lo que vamos a trabajar en el futuro. Ya, por ejemplo, yo me doy cuenta de que dentro de mis estudiantes hay muchas niñas que les gusta la ciencia, muchas niñas que les gusta la astronomía, ya, y se motivan por eso, ya. Entonces, claro, si nosotros, nuevamente repito, que si logramos identificar talento a temprana edad, vamos a poder dar una educación mucho más atingente a los requerimientos que presentan nuestros estudiantes, sin duda. Toda entonces la razón de estos dos profesionales, ciertos insertos en la educación, en el sistema escolar. Y para seguir con esta conversación, quiero antes enviarle un caluroso saludo a unas personas, ¿cierto?, que están trabajando también en sintonía con la educación. Quiero enviarle un saludo especial a los estudiantes del cuarto medio A del Liceo Huépil y a su profesor Juan Rojas, quienes tienen una cuenta que se llama Cuartología. Ellos están trabajando arduamente, así que les mandamos un saludo de parte de todo el equipo de Yo Elegí Educar para que sigan ahí y que todos los que nos están viendo ahora vayan y sigan en Instagram esa cuenta de Cuartología del Liceo de Huépil. Así que les mandamos un abrazo bien grande. Y ahora queremos saber lo que está pasando en redes sociales, queremos saber lo que nos está diciendo la audiencia, quiénes nos están viendo, que eso también a nosotros nos da una retroalimentación el día de hoy. Así que quiero invitar a Karina Pineda, si está por ahí, para que nos pueda comentar si hay algunas preguntas. Ahí viene Karina. Hola Luis, saludos a los profesores. Entonces, sí, hay varios comentarios en redes sociales y ahora los voy a dar a conocer. Natalia Beltrán dice, un saludo a Pablo, un gusto trabajar contigo. Laura Beatriz Torres Rivera dice, un afectuoso saludo a ambos profesores, en especial a Gonzalo. Mario Vega M. dice, buena Pablo, saludos desde el Liceo Industrial. Bárbara Sepúlveda Vargas dice, excelente, todos los profesores deberían ser así de preocupados con su salud. Aquí tengo un comentario reflexivo que dice, de parte de Patricia Jara Manríquez, dice, lamentablemente en la actualidad no somos los padres ni los estudiantes los que eligen dónde educarse, ya que es el nuevo sistema el que selecciona el colegio donde estudian los niños. Por otro lado, también tenemos un saludo del profesor Jonathan Guzmán, que dice saludos a los profesores. Carlitos Manríquez, que dice, hola Luis Francisco Torres. Los Ángeles, dice. Esos fueron los comentarios. Muy bien, Karina, muchas gracias por ahí contarnos lo que nos está diciendo la audiencia. Y me quedé con esa reflexión. Finalmente, hablando de esa diversificación, de las partes positivas, ¿cierto?, que tiene esto, pero finalmente como que se nos arrancó de las manos, o alguien nos arrancó de las manos esa posibilidad, y ahora cae todo donde tiene que caer, a la suerte de la olla. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué crítica hacen a eso como profesores, profesor Gonzalo? Yo creo que la gran crítica aquí es justamente quitarle la libertad de opción real al apoderado, porque en esta suerte de tómbola que ingresan ahora, te puede tocar donde te tomando el sistema, ¿no? Entonces realmente ya no tenemos una libertad de decidir qué es lo que por último ya como papá yo quiero para mi hijo, si un buen colegio, porque eso es lo que ven, pues el enfoque de qué colegio, y así quiero que mi hijo por último vaya a un sistema humanista, porque yo creo que él tiene las capacidades para ingresar a la universidad, lo mandaré a un colegio más científico humanista. Ahora sí yo veo que mi hijo, no sé, tiene habilidades técnicas como desde chiquitito, a mí eso me pasó, pues desde chiquitito yo desarmaba lavadoras, planchas, todo lo electrónico lo arreglaba, me sobraban piezas, pero lo arreglaba igual,
Y por eso yo llegué a un liceo técnico, pero ya en el liceo técnico fue una decisión personal mía la que yo no decidí eso, y eso ahora al apoderado se le está quitando un poco esa real decisión de ya, yo por último lo mando aquí o acá, y la tómbola decida, ¿no? Así que igual todo tiene un lado bueno y un lado malo. Exactamente. Y en el caso del profesor Pablo, ¿cómo considera esta medida? La verdad es que, bueno, para algunas situaciones la medida es buena y para otras lamentablemente es mala. Y dentro de lo malo es que se le ha quitado valor al mérito. ¿Ya? Hay estudiantes que se lo pasan gran parte de su vida con un objetivo, ya, qué sé yo, llegar al Liceo Bicentenario, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con este sistema como que se cuarta un poco esta posibilidad de acceder a ese trabajo del que se habían esforzado tanto, ¿cierto? Entonces pienso yo de que este sistema podría ser mejorado dándole más valor al mérito, ¿cierto? A un sistema mixto, ¿ya? Donde ciertas posibilidades, donde existan ciertos cupos para postulables, ¿cierto? Con valor al mérito, y otros ya quizá un poco más eh, al azar, no sé, se me ocurre en este momento. Ahora que estamos hablando de esto, de la posibilidad, ¿cierto?, de elegir, la posibilidad, ¿cierto?, de orientar a las habilidades que finalmente quieren los estudiantes, que es lo que ahora incluso en la malla se está intentando hacer, ¿cierto?, que es ver primero las necesidades del estudiante, la utilización de lo que vamos a enseñar, que sea algo que se va a usar, por así decirlo, con respecto a la posibilidad de educación. Me gustaría saber, por esta cuestionada, ¿cierto?, educación gratuita, ¿ya? Por esta cuestionada, ¿cierto?, educación, esta posibilidad que tengan todos, ¿cierto?, de estudiar. Ustedes, ¿cuál es la parte positiva, la parte negativa? ¿Cómo ha sido su experiencia personal con respecto a eso, profesor Gonzalo? La gratuidad en educación superior. Oh, yo estoy Exacto. totalmente a favor de la gratuidad universal a la educación superior, pero entendiendo de que todo alumno va a tener el derecho a la educación de calidad y gratuita, pero va a tener deberes frente a la educación gratuita. Eso quiere decir que un alumno, en mi opinión personal, que entra con gratuidad, tiene que ser un alumno que demuestre y se esfuerce en la universidad, que con mérito vaya manteniendo la gratuidad. Tampoco tenemos que entender que estamos dentro de un Estado con recursos limitados para la educación y para todo lo que enfrenta un Estado. Por lo tanto, tampoco podemos fomentar que todo el mundo entre y que estén 10 años en una carrera y le vamos a pagar 10 años en una carrera a alguien que a lo mejor al final va a desertar de la carrera. Entonces, si bien es muy bueno y yo estoy muy a favor de que todos tienen que darle la oportunidad de ingresar a estudiar, ese alumno tiene que sí o sí después cumplir en la universidad. Pero sí le daría un año, porque que no sean 5 cerrados, pueden ser 6 años de gratuidad. Si seamos sinceros, todo el mundo entra a la universidad con baches, con cosas donde puede fallar en un ramo, no por falta de, ni siquiera de mérito ni de empeño, sino que porque, sinceramente, a lo mejor entró con la falta de contenido y en el proceso no logró calificar en esta evaluación cuantificable que te hacen, que una nota que muchas veces ni siquiera refleja lo que realmente aprendiste o no, pero a lo mejor no cumpliste con el cuatrito y te quedaste no por falta de mérito. Entonces yo sí le daría la gratuidad, quizás un año de extensión, como en caso de que alguien vaya quedando algo en el camino por ahí. Me imagino. Ahora, Gonzalo, ahora que dijiste eso y tú que vienes de un colegio técnico profesional, ¿tú crees que la universidad, la educación superior, está diseñada para estudiantes científico-humanistas más que para técnicos profesionales? Sí, mira, y aquí yo te voy a poner un ejemplo que después pego yo mismo como profesor de media. Yo como profesor de media, yo agarro los planes y programas, te los leo de octavo, séptimo, octavo básico, y yo ¿qué asumo como profesor de media? Y aquí cae en lo mismo que me pasó a mí cuando yo ingresé a la universidad, que a lo mejor en realidad no viste todos esos programas, pues entonces yo asumo que los vieron, y yo cuando hago mi primer clase, mis primeras clases, me encuentro que, chuta, los alumnos en realidad no tienen nada de lo que dice los planes y programas, y no tienen esos conocimientos. Yo creo que fue lo mismo que me pasó a mí, que la universidad está hecha para un estudiante que tiene contenidos en su cabeza, que ya sabe cosas, que ya ha pasado por todo lo que le pidió el Ministerio de Educación en enseñanza básica, enseñanza media, y está enfocada en eso. Entonces, cuando uno llega de un liceo técnico, donde yo te diré que nosotros biología teníamos primero y segundo año medio, y luego se nos olvidaban las biologías, las químicas, las ciencias,
y me volví a encontrar con esto en la universidad y fue como, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento de la historia apareció tanta ciencia? Según yo, la biología acababa con las células y los esteroides, que fue lo que yo alcancé a ver en enseñanza media. Y llegué a la U y me enfrenté, ¿qué es esto? Yo no sabía qué pasaba al principio, la verdad. Pero claro, yo igual ahora peco con lo mismo porque claro, uno piensa de que todo el mundo adquiere lo que te van diciendo que tenías que adquirir, pero en la realidad no es así, no, lejos de ser así. Y ese es el gran desafío entonces que tienen los profesores, de finalmente diagnosticar eso, de tomarse el tiempo para hacer el diagnóstico necesario y para poder nivelar finalmente a todos en una misma línea. En el caso del profesor Pablo, con esta, ¿cierto? A lo mejor competencias distintas, porque no podemos decir habilidades, yo creo que pueden tener las mismas habilidades, pero finalmente las competencias que adquiere un alumno pueden ser distintas. ¿Cómo lucha usted como profesor diferencial con eso? ¿Cuál es su metodología con respecto a eso para poder, ¿cierto?, a ese alumno supuestamente marginado del sistema, que hay que ayudarlo, que hay que acompañarlo, poderlo reinsertar a este sistema tan acelerado que es la educación? A ver, como punto de partida no hay una receta mágica, ¿ya? Pero sí hay momentos clave. Por ejemplo, el que mencionaste tú al principio, que es el diagnóstico. Ya para los educadores diferenciales es sumamente importante el diagnóstico psicopedagógico que realizamos al inicio del proceso. Entonces, a partir de eso, a partir de los instrumentos que se utilizan, ciertos instrumentos de evaluación, se pueden tomar las determinadas decisiones que van a ser obviamente, y en lo ideal, las más correctas para atacar la dificultad, digamos. ¿Ya? Pero eso básicamente, yo creo que en este tipo de cosas tenemos que enfocarnos en lo técnico, ¿ya? No hay romanticismo, creo, en esto, ¿ya? Y como te decía, no hay una receta. Solamente enfocarse y apegarse a lo técnico. Después de este análisis, ¿cierto? Quisiera saber, ustedes, ¿cierto? Como, no quiero entrar, ¿cierto?, a catalogar ni machismo, ni feminismo, ni nada, pero se deja una hipótesis muy clara de que los hombres tienen menos afectividad a veces o menos empatía socioemocional a veces con sus estudiantes. Quiero saber sus vivencias con respecto a eso, su parecer, para que le contemos a la gente que a lo mejor no es tan así, o a lo mejor si alguien me dice que es así, lo cuente también hoy día para que podamos debatirlo. Pero antes, quiero invitar a otra estudiante de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología, Valeria Garcés, que nos contará, ¿cierto?, dónde nos pueden encontrar, dónde pueden ubicarnos para estar en constante contacto con nosotros. Valeria, bienvenida. Hola a todos, gracias Luis. Bienvenidos a los profesores, a la gente que siempre nos ve semana a semana, nos sigue en nuestras plataformas y también nos ve en los programas. Ahora yo les vengo a contar más o menos de nuestras redes sociales, quiénes somos y dónde nos pueden encontrar. Como dijo Luis, nosotros somos un grupo de estudiantes y profesores que armamos este programa y nos pueden encontrar en el Facebook, lo buscan como Yo Elegí Educar, en el Facebook van a poder encontrar todos los contenidos de los programas, los invitados semana a semana, alguno que otro aviso de utilidad, a veces cosas importantes que encontramos ahora, por ejemplo, que era el Día de la Tierra, algunas noticias que comparten también nuestro equipo. Por el Instagram de yoelegí.educar van a encontrar más o menos lo mismo. Pueden encontrar los afiches, la información, ciertas dinámicas. Y finalmente tenemos un canal de YouTube donde también nos buscan por Yo Elegí Educar, y en el canal de YouTube van a encontrar los capítulos semana a semana, quedan guardados, editados, y los pueden ver las veces que quieran, y las cantidades de veces pueden, por lo menos hasta el momento, para nosotros, entre más se difunde el contenido, mejor es para nosotros como equipo. Por lo mismo, queremos invitar a toda nuestra comunidad que nos está viendo, que nos sigue en las plataformas, a los profesores, a que compartan nuestras redes sociales y que haga que nuestra comunidad crezca cada día más y que lleguemos a más personas, y así como conocemos el testimonio de los profesores semana a semana, podamos llegar quizás
al corazón de esos futuros profesores que quieren estudiar con vocación y que en los testimonios que pueden oír de nuestros profesores van a más o menos encontrar cómo es la experiencia, cómo es el día a día, porque es muy distinto, por lo menos personalmente hablo, lo que nosotros podemos ver en una malla curricular o lo que te enseñan en la universidad, versus la labor del docente diaria. Así que los dejo gratamente invitados a que participen. En un tiempo más vamos a tener concursos a medida que vamos creciendo y vamos haciéndolo todo más didáctico y más divertido. Así que muchas gracias, Luis, y los dejo con esta grata conversación. Gracias, Valeria, por contarnos, ¿cierto?, dónde nos pueden ubicar. Así que toda la audiencia que nos está viendo, en conjunto con los profesores, por supuesto, vayan a seguir la página de Yo Elegí Educar en Instagram, en Facebook y en todos lados. Bien, les dejé una pregunta sobre la mesa. ¿Cómo es su experiencia con respecto a los afectos, al desarrollo socioemocional con los estudiantes? ¿Le interesa, no le interesa? ¿Cómo lo viven eso? Profesor Gonzalo. Bueno, como dijo Pablo, aquí no hay receta mágica, pero yo creo que este es el ingrediente mágico de la educación, el cariño y la cercanía con el estudiante. Y aquí yo no te lo digo como profesora, yo lo aprendí no como docente, lo aprendí como estudiante, ¿ya? Yo creo que en todas mis etapas de mi formación, desde básica hasta media, siempre tuve un profesor referente donde yo sentía el cariño y la preocupación de ese profesor para mi proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ni siquiera en términos de contenido, sino que en términos de cómo yo me desarrollaba como persona. Y digo, me pasó en básica con una profesora, mujer, me pasó en media con una profesora, mujer, pero en la universidad yo creo que ya el último, ese chip final, me pasó con un profesor hombre, ya, que yo creo que ahí yo sentí ese último impulso como ya, mira, yo me preocupo por ti, pégate la cachá, casi un palmetazo por la oreja y enfoca tu vida bien y sigue este camino que no vais mal, pues vais bien, pero te falta ese leve encarrilamiento, y eso me pasó, yo creo que en todas las etapas y sobre todo al final en la universidad. Y en el caso del profesor Pablo. La verdad es que yo sí noto cierta diferencia, ¿ya? Pero es por un estereotipo social, creo yo. No es porque biológicamente, siendo varones, vamos a estar predestinados a ser menos afectivos, ¿ya? Siento que todo va a tener que ver mucho con lo que dice el colega, ¿ya? De tu formación, ¿ya? Al igual que Gonzalo, yo tuve varios profesores que trascendieron en mi vida y también son razones por las cuales estudié educación, ¿ya? Si bien socialmente está, no sé si mal visto, pero es poco frecuente de que un hombre sea afectivo con niños, hay excepciones, ¿ya? Y todo va a depender de la persona, creo yo. O sea, eso es una tarea pendiente como sociedad finalmente de entender muchas cosas, porque hoy en día también es muy difícil acaparar esa afectividad, porque lamentablemente han pasado sucesos que confunden y se tergiversan completamente. Creo que ahí tenemos una tarea pendiente. Y ahora, ya pasando al terreno más pedagógico, quiero saber y quiero que le cuenten, antes de que, ¿cierto? Porque ya por la hora yo creo que ya vamos a ir cerrando, ¿cierto? Me interesa saber, ¿por qué un joven de enseñanza media que está en cuarto año, o a lo mejor ya dejó cuarto año y está pensando en estudiar, debería elegir educar, profesor Gonzalo? Porque se trabaja de lunes a viernes. No, mentira, no es eso. No, es una broma. No es porque se trabaje de lunes a viernes, sino que yo creo que es un trabajo que, si bien todos los días tú pasas, a lo mejor todos los años, la misma materia, si tienes 3 cursos, es la misma materia, siempre es lo mismo, siempre igual. Al final, esos son los contenidos que tiene que pasar. Jamás es igual, una clase jamás es igual a la otra, porque es tanta la interacción con personas que hacen que tu día siempre sea diferente, que esa interacción social, yo creo que eso es lo que igual nos hace tanta falta hoy en día, porque esa interacción social, esa bromita en la clase, al final nos hace que sea un trabajo bastante relajado y igual uno se alegra al final del día. Yo creo que la educación, uno sale del aula, por lo general siempre sale feliz porque conversó con los alumnos, tiró su talla con los alumnos,
¿ya? Y al final siempre es un trabajo que no es monótono, a pesar de que si bien hay muchas cosas que son tediosas, no es un trabajo monótono. Qué lindo, ¿ah? Y en el caso del profesor Pablo, Bueno, la verdad es que yo le digo a los jóvenes que pretenden o están estudiando pedagogía que eligieron la profesión más noble que puede existir sobre la faz de la Tierra. No hay otra explicación, ¿ya? Yo amo ser profesor, amo esta profesión, amo enseñar, eh, amo trabajar en equipo, ¿ya? Entonces, la verdad es que en mucho más lo que aprende quizás, se aprende en educación de lo que se enseña, ¿ya? Así que, bueno, el llamado y el saludo también afectuoso a todos los futuros colegas, ya que obviamente la vocación está presente, si no, no han decidido eso. Toda la fuerza y todo el empuje para que lleguen a este fin último. Y finalmente, como dice el colega al final del día, la retribución, cómo te sientes como persona, la verdad es que es impagable, ¿ya? Eso, básicamente. qué lindo escuchar estas palabras de parte de ustedes, ¿cierto? Que están ahí en el sistema, profesores que han estado preparándose, han estado aprendiendo constantemente. Supe sus historias cuando leí el currículum de otra, en el caso del profesor Gonzalo, supe ahí también parte de su historia y la verdad es que siempre han estado en el enfoque pedagógico, han estado dispuestos a la enseñanza, dispuestos a la entrega y eso se agradece. Bien, para ir cerrando el programa, quiero pedirles que podamos despedirnos con una frase, que es la frase típica del programa, ¿ya? Y para eso quiero pedirle a Gonzalo primero que él diga la frase yo, dice Gonzalo, elegí educar y tú te animas. Y en el caso del profesor Pablo, lo mismo, pero con su nombre, obviamente. Así que vamos a partir, esto va a quedar grabadito para siempre, amén. Así que díganlo con todo el ímpetu para que salga lo mejor posible. Deja de prepararme si esto va a quedar ahí, de aquí a youtuber. Eso, Eh, eso. Yo, Gonzalo Sangüesa, ¿cómo era? Se me olvidó. Yo, Gonzalo, Yo, elegí Gonzalo, educar y tú elegí te educar. animas. Ahí está, ya. Yo, Gonzalo, elegí educar. ¿Y tú te animas? Eso, muy bien. Profesor Pablo. Yo, Pablo Jarapeña, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Eso, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por estar con nosotros, por comentarnos parte de su experiencia como profesor. Y ojalá la gente en su casa haya podido hoy día conocer un poco más de la profesión docente, conocer un poco más de este gran desafío puesto sobre la mesa que es la educación. Gracias, profesor Pablo. Gracias, profesor Gonzalo, por hoy día tomarse el tiempo y acompañarnos y enseñarnos, porque la verdad es que todos los programas vamos aprendiendo cada vez más, sobre todo sobre su vivencia. Así que le agradecemos enormemente, agradecemos a todo el equipo que está detrás de cámara que hoy día hizo posible nuevamente este programa y los dejamos invitados para que el próximo jueves por Radio Los Ángeles y en el mismo lugar podamos, ¿cierto?, conversar sobre educación. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo capítulo de Yo Elegí Educar. Yo elegí educar.